Yo quiero empezar hoy recordando que más que conferencias o más que charlas, lo que estamos teniendo son el primero o segundo día de la semana, o sea, lunes o martes, una charla que es más una clase en realidad. Es como sí, una clase, no es una conferencia, sino una clase que es esta. Y los jueves vamos a tener, hasta ahora hemos tenido una entrevista con algún personaje de la publicidad. Entonces, este jueves vamos a tener a Chiqui Norato, que es vicepresidente creativo de la agencia mía, digamos. Y así vamos a tener hasta que queramos. No necesariamente depende de la encerrona, aunque en una buena parte sí, porque me imagino que cuando el jueves a las 9 de la noche ustedes puedan salir y uno les diga, vengan, que les voy a tener a este conferencista, no va a estar ninguno. Entonces, la sesión de hoy es la continuación de otras dos sesiones que tuvimos ya. Una que se llamaba Definiendo el problema y la otra se llamaba El reto o el challenge. ¿Se acuerdan de esas dos? Sí. Bien. Hoy tenemos una tercera. ¿Han aprendido o han tenido dudas de esas dos sesiones? Para mí es muy importante saber, porque lo que dijimos fue, lo primero que uno define cuando le llega un brief son esas dos cosas. ¿Cuál es el problema? Y después, ¿cuál es el challenge? Como que por ahí se empieza a desmenuzar el tema, porque uno muchas veces dice, oiga, ¿por dónde empiezo? ¿No? Esa fue la pregunta que nos hicieron ese día unas alumnas que decían, yo, la verdad es que a mí me dan un brief y no sé muy bien por dónde arranco. Y entonces dijimos, lo primero es el problema, lo segundo es cuál es el challenge. Y hay quisiera saber antes de empezar con esta de hoy, si todos tienen claro eso o si alguien tiene alguna duda de las dos charlas anteriores. Abro el micrófono ahí para que me digan si está bien o si alguien tiene alguna duda, que se lo digan a Paula en el chat y con eso paramos y solucionamos eso. Entonces, hoy es la tercera. Pues yo tengo una duda. ¿Quién dijo yo? Lina. Lina, conéctate, pon tu cara. Es que no me veo igual, pero bueno. Pues digamos, la duda que yo tengo es, siento que a veces hay una línea muy difusa entre lo que es el problema y lo que es el reto, porque muchas veces siento que cometemos el error de tomar el problema como el reto. Entonces, el problema es siempre, acuérdate, una creencia o percepción o situación del consumidor que la publicidad puede solucionar. Ayer tú y yo definimos uno que era la percepción de lejanía con el mundo digital, ¿te acuerdas? Para un tema específico. Entonces dijimos, ese es el problema, que la gente percibe que lo digital no es con ellos. Entonces fíjate que si hay una percepción ahí, hay una creencia, es como lo digital, yo estoy tan lejos de ese mundo que eso no es para mí. Entonces había una percepción. Ahora, ¿cuál es el challenge? ¿Cuál es el reto? ¿Qué debe lograr la comunicación? Y también ayer definimos una cosa, fíjate lo distinto que es, y es lograr que la gente llame, lograr que la gente se comunique. Entonces, no, ni siquiera el challenge es que se acerquen al mundo digital o que se tomen un curso de digital. No, el reto es qué quieres de la audiencia, qué les vas a pedir, qué le vas a pedir en realidad, qué le vas a pedir a la comunicación para que la comunicación le pida a la audiencia. ¿Sí? Entonces, en este caso de ayer era hacer que la gente llame, hacer que esa audiencia llame o se comunique de alguna manera. Fíjate lo distinto que son las dos cosas. Una es, yo siento que lo digital no es para mí. La otra es, ¿cuál es el objetivo de la comunicación? Que la gente llame. Yo ni siquiera voy a lograr con la comunicación que la gente diga, uy, lo digital sí es para mí. No, lo que quiero es que la gente llame. Porque cuando llamen, a partir de ahí, hay otras personas que se van a encargar, ya no en publicidad, de hacer un proceso de enganche con esas personas. Entonces, el challenge es el objetivo. Es ¿por qué voy a hacer comunicación? ¿Qué voy a lograr con la comunicación? ¿Qué opinas, Lina? Ok, sí, me parece, tiene coherencia ahora sí en mi cabeza, gracias. Bien. O sea que el challenge es una acción del consumidor. Yo te diría que es lo que quieres hasta, sí, puede ser, pero no te cierres solo a eso.
No te cierres solo a una acción, pero sí, puede ser. Digamos, si para ustedes se los facilita entender lo que es un challenge buscando la acción, sí. Pero es, ¿qué quieres lograr con la comunicación? Hay veces uno con la comunicación simplemente quiere lograr que la gente conozca algo, o uno quiere lograr que la gente llame, o uno quiere lograr que la gente compre, o quiero lograr que se cambie una percepción negativa, eh, o quiero lograr que la gente le cuente a la tía, ¿no? Pero sí, casi siempre es como una respuesta del consumidor, no expresada en términos de respuesta esperada de, qué bueno este producto, lo voy a comprar, sino en términos más generales. ¿Qué quiero lograr? La comunicación para, o sea, si vas a invertir 1.000 millones de pesos, ¿para qué? ¿Qué quieres lograr con esos 1.000 millones de pesos? ¿Qué quisieras lograr? Entonces, ese es el challenge siempre, es lo que tú quieres lograr con la comunicación. No sé si es claro hasta ahí. Con la comunicación o con esta campaña específica, porque muchas veces uno lo que dice es, esta campaña tiene muchas fases. Entonces, con esta fase, ¿qué quiero lograr? Y yo les explicaba que en una campaña política, por ejemplo, la primera fase en donde la gente no conoce el candidato, pues el challenge es clarísimo, es que lo conozcan, casi que es una respuesta al problema. Pero después hay fases en donde uno dice que la gente entienda la diferencia entre la propuesta económica de este candidato y la otra. Entonces, ahí hay una cosa clarísima. O en la fase final de la campaña es que voten, ya, que la gente vote por este. Antes de ese que la gente vote, como el último mes de campaña, lo que uno hace es, del challenge casi siempre es lograr que los que están convencidos de votar por este candidato convenzan a 3, cada uno convenza a su círculo más cercano. Entonces uno lo que tiene que hacer es darles argumentos, ¿sí? Entonces el challenge es lograr que convenzan a su círculo de amigos. Entonces, sí, puede ser una acción si lo quieres ver así, o qué quieres lograr, qué debería lograr esta campaña en términos de comportamiento. ¿Sí es claro o no? Sí, Pareciera que no preguntaron. Bueno, Sí, señor. entonces vamos a ver la definición de la audiencia, que es como un tercer capítulo de lo que yo creo que es una estrategia bien definida y en ese orden. Entonces la audiencia también se llama, voy a quitar esta de aquí porque no me deja ver lo que está escrito. La audiencia también muchas veces se llama el consumidor o el target group, o a quién le vamos a hablar, o el segmento escogido. Son como 4 nombres que parecieran lo mismo, pero que en una estrategia más o menos uno habla de lo mismo, pero que tienen diferencias. Y son de diferencias más etimológicas, de alguna manera. Entonces, cuando uno habla de consumidor, en realidad, de lo que está hablando es de las personas que consumen ese producto o consumen esa información. Entonces, en el caso de de una campaña política, pues uno no habla de consumidor porque no hay nadie consumiendo. En el caso de, de un producto de consumo masivo o un automóvil, sí, el consumidor es la persona que efectivamente consume ese producto. Pero es diferente al target group porque el consumidor no necesariamente es la audiencia a la cual se le habla. El target sí es definitivamente un sinónimo de audiencia, porque es a quién le apunta la comunicación. Entonces, ojo con esta diferencia. Consumidor es el que consume y, y consumidor puede ser mucha gente muy diversa. Entonces, cuando uno dice cuál es el consumidor de, no sé, de un champú, pues mierda, consumidor puede ser desde la mujer que lo compra, las hijas que cuando se entran a la ducha lo ven ahí y lo consumen, hasta el señor papá que también dice, pues yo también, ya que está el champú ahí. Los consumidores son todos. La audiencia es diferente y se parece, y es lo mismo que el target, y es a quién le dirijo la comunicación, que es lo que es estratégico en este caso. Entonces, el término correcto, a mí me gusta mucho más hablar de audiencia o de target, si quieren decirlo en inglés, o target group, que es exactamente lo mismo a quién le vamos a hablar. Esos tres son sinónimos, porque habla de comunicación, de cuál es una decisión estratégica de comunicación y a quién hemos decidido hablarle. Mucha gente todavía dice target. ¿Alguien sabe por qué no se dice target? Eso sí es puro de curiosidad. ¿O ustedes también dicen target? Sí, ¿no? No,
No. Pues tal vez lo leen como se ven, pero no sé cómo. Bueno, pues la forma correcta de decirlo es target, es una estupidez, pero eso no hace parte de la clase, es solamente una anécdota, pero se dice target porque en inglés las sílabas se rompen diferente a español. En español una sílaba sería T-A-R y otra sílaba sería G-E-T. Desde ese punto de vista uno lo leería como target. En inglés la sílaba se rompe diferente, se rompe después de la G. Entonces, una sílaba es T-A-R-G y otra sílaba es et. Entonces, cuando uno pronuncia eso, es target. ¿Sí? Es simplemente una anécdota porque todavía oigo mucha gente que dice target. Y no, es target. No importa. El caso es que audiencia, target y a quién le vamos a hablar es exactamente lo mismo y es estratégicamente lo que nos interesa. Segmento escogido también es un poquito distinto, pero en algunas estrategias dice segmento escogido. Segmento escogido es el segmento de mercadeo, es un término más de marketing de cuál es el segmento que hemos escogido para esta marca o para este producto. Entonces, si me preguntan, si es de marketing, a mí me gusta segmento escogido. Si es de publicidad, a mí me gusta mucho más hablar de audiencia, target o a quién le vamos a hablar, porque es un proceso de comunicación. Eso es simplemente etimológico, pero me parece importante. Después, no pasa mi presentación, no sé por qué. Ahí está. El punto es que la audiencia es una decisión estratégica. O sea, cuando uno decide, cuando uno pone en una estrategia el target o la audiencia, lo que está haciendo es tomando una decisión. Y para mí esto es muy importante. Es una decisión, no está en ninguna parte, es simplemente una decisión que uno toma. Yo decido hablarle a este grupo de personas. Y hay como 3 criterios para tomar esa decisión. El primero es el tamaño de esa audiencia. Es decir, a cuántas personas me estoy dirigiendo. Ahora vamos a hablar un poquitico de los 3. El segundo, las características y los rasgos de esa audiencia a la cual me estoy dirigiendo. Y lo tercero se llama la conveniencia estratégica. Entonces, esos son los 3 criterios para tomar la decisión de a quién le voy a hablar. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Entonces, miremos el tamaño. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño debería ser un target o una audiencia cuando uno la define? Debería ser tan grande que permita tener características comunes que los identifiquen. Es decir, debe ser tan grande como se pueda, entre más grande es mejor negocio, pero que tenga características comunes. Si no tiene características comunes, no me sirve como audiencia, si no tiene ninguna característica común. Entonces, por ejemplo, hay definiciones de audiencia muy grandes y que tienen una sola cosa en común. Por ejemplo, si uno fuera a hacer publicidad hoy de la Selección Colombia como marca, entonces, ¿quién es el target de la Selección Colombia? Pues todos los colombianos, ¿no? Hombres, mujeres, niños, señoras, porque vamos a ir a un mundial de fútbol y entonces queremos que todo el mundo sienta la selección como propia. ¿Cuál es la característica común que los une? Son colombianos, man. Entonces son colombianos y por eso mismo se van a sentir. Ahora uno podría decir, no, también hay extranjeros que viven en Colombia. Sí, no importa, ahí también puede haber 100.000 personas, pero cuando estamos hablando del target, estamos hablando de 44 millones de personas y son los colombianos. Entonces, ahí hay una audiencia grandísima, pero hay una característica que los une. O tan pequeño, o puede ser tan pequeño, que amerite económicamente hacer una campaña para ellos. Es decir, si uno define una audiencia tan pequeña como no se me ocurre ahorita un ejemplo, pero mi familia, la familia de Juan Pablo Rocha, pues son 4 personas. Entonces uno diría, ¿amerita hacer una campaña para estos 4? Pues no, porque no es buen negocio. Entonces, sí, por el contrario, hay que hacer una estrategia, hay que hacer una producción, hay que hacer un mensaje, hay que hacer una cantidad de cosas. Y eso haría que no fuera rentable. Entonces, no es tan pequeño como que sea rentable y tan grande como que alcance a tener características. No sé si entienden como la escala, pero estamos hablando, una audiencia tiene que ser tan grande como sea posible, pero que tenga características muy fuertes en común, o tan pequeña como para que sea rentable hacer una campaña. ¿Está claro? Hay un asterisco ahí, sin embargo. Entonces, ¿qué quiere decir ese asterisco?
El asterisco lo que dice es lo siguiente, que en la era digital de la data también se ha llamado la era de la hipersegmentación. La hipersegmentación. Esto es un concepto nuevo, esto es un concepto de la era digital. Porque de manera muy económica, aparentemente muy económica, se puede hacer mensajes casi que uno a uno. Entonces uno podría hacer segmentos por gustos. Entonces hay marcas de helado que segmentan y dicen yo quiero hacer publicidad dirigida a los fanáticos del sabor a fresa. El año pasado hicimos una campaña de Popsi y ellos tenían más o menos identificados ya en los algoritmos que los podían llevar, o las cookies, digámoslo, que los podían llevar y los tenían clasificados a los fanáticos de la fresa, de chocolate, de vainilla, de todos los sabores, por las búsquedas que hacían en Internet. Entonces, uno hacía avisos específicos, obviamente, eran para hacer publicidad programática. ¿Saben qué es publicidad programática todos o no? No. Bueno, ahorita más adelante les explico. Pero podían segmentar tan preciso como eso, como voy a segmentar por gustos o por la emisora que escucha. Entonces uno puede decir, oiga, segmentemos solamente a los que oyen la W. Entonces es fácil, ¿dónde los coge uno? Pues en la W, ¿no? Pero uno podría hacer una segmentación así. O podría uno hacer por las búsquedas en web y los sitios que visita, y esto es la publicidad programática. No sé si sepan lo que es, de verdad, hay pocos que saben qué es publicidad programática aquí. Sí, Bueno, voy a explicarles qué publicidad programática. Voy a intentar hacer una explicación sin tablero. Cuando... creo que puedes rayar. Hay un... y ¿Será que uno soy puede capaz? rayar encima de la presentación. Tal Y vez luego, preferiría hacer una cosa entonces. Prefiero hacer una cosa y es, ¿hay forma, Paula, de que me pongan a mí otra vez mi horrible cara hablando? Porque de pronto me siento más fácil hablando. Sí, dale dejar de compartir, que es un botoncito rojo que está Ya. arriba. ¿Listo? Es, ¿Ya? ajá, ya. Bien. Entonces, muy bien. Tal vez prefiero que me vean haciendo esto. ¿Por qué? No sé. Simplemente por maña del mundo real. Cuando uno busca cualquier cosa en Google, y digo Google, pero puede ser cualquier buscador, puede ser YouTube también como buscador o en cualquier buscador. Busca lo que sea. Por ejemplo, ¿dónde estudiar publicidad? ¿Sí? Desde donde tú buscaste, llámese celular o computador o una tableta, tiene un número que identifica ese aparato. Entonces, mi computador, este desde el cual yo estoy hablando, hagan de cuenta que se llama el BX32, por decir algo. ¿Sí? Y ya saben que el BX32 está buscando dónde estudiar publicidad. Ese BX32 normalmente se llama una cookie. Hasta ahí, bien. ¿Difícil la explicación? No. Entonces, eso es una cookie. Por eso es que ahora cuando ustedes buscan cosas, aparece y dice, esta página tiene cookies, autoriza seguirla, autoriza que usted tenga cookies. Sí. Eso significa, lo que estás autorizando es que autorizas que ese BX32 es como dato, ya sabemos que ese dato, esa persona que está detrás de ese computador, busca escuelas de publicidad. Cuando buscas en algún momento viajes después de la cuarentena, ¿sí? Entonces eso buscas en Google y te sale Cartagena y Santa Marta y lo que sea. Ya todo el mundo sabe que el BX32, marica, apenas termine la cuarentena, va a viajar, entonces a este personaje le van a empezar a llegar ofertas y ofertas y ofertas de viajes. Entonces, todo lo que tú buscas en un buscador, todo, llámese Google, YouTube o el que sea, incluso en Facebook, cuando tú dices, ay, me gustaría ir a yo no sé dónde, todas esas cosas generan unas cookies, unos códigos que las centrales de medios almacenan y dicen, perfecto, aquí tengo todas estas cookies y ya las tienen determinadas por intereses. Entonces ellos saben que el BX32, que soy yo, busca dónde estudiar publicidad, viajes después de la cuarentena. También busqué dónde comprar almohadas. También busqué, no sé qué más he buscado estos días, espérense, pienso.
cómo hacer mercado por internet. Entonces, ya saben esas cosas. Y las centrales de medios tienen todas esas cookies, todos esos datos, y pueden hacer pauta programática, que es mandándole a esas cookies la publicidad absolutamente dirigida. Por eso hablábamos de la hipersegmentación. Y la hipersegmentación es: yo mando el mensaje a las personas que dejaron la huella, que dejaron su rastro, que dejaron su cookie. Una cookie es una huella o un rastro. Entonces, eso es la hipersegmentación. Y es, yo de alguna manera lo que estoy haciendo es mandar publicidad a través de canales digitales solamente a esas personas que ya manifestaron un interés. Eso es el mundo de la hipersegmentación o la publicidad programática. ¿Está claro ahora? Bien. Creo que fue claro, espero que haya sido claro. Sí. Bien. Sí, sí, fue claro. Bien. Entonces, por eso decíamos aquí que en la era digital de la data y la hipersegmentación se puede de manera económica hacer mensajes casi que uno a uno, por gustos, por emisora, por las búsquedas en web y los sitios que visita, o por varios factores sumados. Por ejemplo, gente que vive en Bosa, que le gusta el helado de fresa y que son fanáticos de la Mega. Pues a través de estos canales de programática uno puede hacer eso. Porque las cookies no solamente te dan los intereses, sino te dicen dónde están conectados. Entonces tú puedes decir gente que viva en tal zona, que le guste tal sabor de helado y que sean fanáticos de tal emisora. Tú puedes hacer esa hipersegmentación hoy. ¿Sí? Entonces es muy importante. Entonces, estábamos hablando antes de que el tamaño era tan grande que permita tener características comunes o tan pequeño que permita que sea rentable. Hoy ese concepto de pequeño ha cambiado un poco a partir de la publicidad programática o la publicidad digital. Listo. Entonces, ¿cuál es el principio de la efectividad? Ya hablamos del tamaño. Ahora vamos a hablar un poco más del tamaño, no se preocupen. Pero en efectividad hablamos que entre más granular sea la segmentación, más granular es más pequeña, la hipersegmentación, más efectivo será el mensaje porque el consumidor sentirá que le está hablando a él o a ella. Quiere decir, si a mí me hacen un mensaje hoy diciendo, si usted está encerrado en su casa, tiene más de 50 años y trabaja en la Sergio Arboleda, esto le interesa. Pues es casi inevitable que uno lo mire, o sea, es como, me está hablando a mí. ¿Sí? Casi le está poniendo el nombre. Y no sé si han visto, a ustedes les debe haber llegado también en Facebook esas gráficas de, digamos, camisetas impresas. Y dicen, si usted es un hombre libra y tiene más de, y nació en la década de los 60, esta camiseta es para usted, ¿no? Y uno dice, uy, madre, qué coincidencia. Esto, no, eso no es coincidencia. Es que saben todos tus datos y arman la publicidad específica para uno. Entonces, es mucho más efectivo entre más pequeño. Entonces, acordémonos siempre de ese principio de la efectividad. Siempre es más pequeño entre más, perdón, siempre es más efectivo una audiencia. Más efectivo quiere decir que se genera mejor retorno sobre la inversión porque le estás hablando casi que a la persona directamente. Entonces, es más efectivo entre más pequeño. La pregunta es, ¿lo puedes hacer tan pequeño y aún así ser rentable? Eso es lo difícil. Entonces, por eso no se definen siempre las audiencias como uno a uno, se definen audiencias más grandes, porque si no, no es rentable. ¿Eso es claro, ese principio para todo el mundo? Sí. Perfecto. Es más efectivo una audiencia pequeña porque le dirige la comunicación muy, muy específica, pero no es rentable porque si no, pues ¿cuánta plata se necesita para hablarle a todo el mundo? Entonces, aquí entra un concepto que se llama la segmentación. Y la segmentación no es otra cosa que dividir. Me imagino que todos han oído la palabra segmentar. La palabra segmentar es exactamente lo mismo que dividir. Entonces, ¿cómo se hace una buena segmentación? Y ahí hay un cuadrito, el típico cuadro cartesiano. Plano. Un factor X y un factor Y. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? No, un plano cartesiano. Perfecto. Factor X y factor Y. Entonces, ¿cómo es la forma más fácil de segmentar? Es uno determinar un criterio para el factor Y, para el eje Y y otro para el eje X. ¿Cómo determina uno cuál factor pone en cada cosa? Entonces, los factores que más determinan un mercado. Entonces, hagan de cuenta. Entonces, ¿y qué determina eso? ¿O la investigación o la experiencia? Investigación porque uno estudia un mercado y dice, uy, este mercado, los factores más importantes de este mercado son
no sé, el precio y la variedad. O los factores más importantes en este mercado son la tecnología y la innovación. Entonces, pero uno al comienzo investiga cuando no conoce un mercado. También puede utilizar sentido común y también puede tener experiencia y simplemente hacerlo. Entonces, por ejemplo, en las elecciones, ¿cuáles son los principales ejes de Y y X para segmentar un mercado? Son la corriente política de las personas y la edad. Son los factores más importantes. Entonces uno ya sabe que en una escala uno pone si es de izquierda o es de derecha, ¿sí? Y en el otro eje pone la edad. Entonces uno pone que tengan entre 18 y 25, entre 25 y 40, entre 40 y 55 y mayores de 55. Y ahí más o menos con eso uno empieza a clasificar a la gente. En automóviles, el nivel económico de la gente, la edad y la utilidad o la funcionalidad. Entonces uno puede hacer un plano diciendo, mira, hagamos uno en donde esté simplemente el nivel económico de las personas. Gente que tiene unos ingresos entre 2 salarios mínimos y 5 salarios mínimos, entre 5 y 10, entre 10 y 15, entre 15 y 25 y más de 25. Y en el otro eje uno podría poner o la edad de las personas o la utilidad o la funcionalidad. Entonces uno en el otro eje pone si este es un carro familiar o este es un carro personal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí más o menos segmenta. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí o están confundidos? Sí, perfecto. ¿Bien? Bien. Otro, en alimentos. En alimentos uno puede poner en un eje, entonces en los verticales, por ejemplo, uno puede poner, esta es una margarina familiar o esta es una margarina, no sé, personal. O en alimentos se hace mucho para quién es, quién lo consume. Entonces, este es un alimento que se comparte en familia o esto es personal. Entonces, bom, bom, boom, está en el extremo de personal, por ejemplo. Y en el otro eje uno pone, por ejemplo, estoy diciéndoles ejes que yo normalmente pongo, si esto es saludable o es placentero. ¿Sí? Entonces, si es el extremo del placer, entonces uno ahí pondría, no sé a ustedes qué les produce extremo placer en alimentos, pero un chocolate, no sé qué marca. ¿Cuál chocolate pondría uno ahí? Cadbury. Me imagino, un Cadbury en un extremo. Entonces uno dice, uy, un Cadbury relleno de, no sé, salsa de fresa, no sé, cualquier aberración que uno pueda tener con los sabores. Y en el Nutella y lechera y arequipe. eso, Nutella, sí, eso, Nutella con arequipe y arequipe, está en un Sí. extremo del placer, y en el otro extremo una cosa saludable, entonces uno pondría ahí una galleta de granola, que uno dice, uy, fue madre, probablemente aburrido, pero hay gente que le gusta eso. Entonces uno empieza, y dentro de eso empieza uno a clasificar diferentes segmentos. En celulares, digamos, uno podría poner en un eje la forma de pago. Entonces uno pone los prepagos o los popagos, que es muy simple, ¿no? O podría poner la intensidad. Entonces uno puede poner, estos tipos son los que necesitan el celular y pasan 7 horas al día. Entonces uno puede clasificar desde los que pasan 1 hora al día hasta los que pasan 10 horas al día en un celular. Y en el otro extremo puede uno poner los productos. Entonces es gente que solo necesita datos o gente que necesita datos y voz. Otros que necesitan, no sé, WhatsApp gratis y Facebook y yo no sé qué más, no sé, pero empiezas a clasificar a las audiencias. Lo importante cuando uno está haciendo cuadros de segmentación es primero que todo hacer esos ejes y definirlos y decir cuáles son los ejes que me van a tratar de mostrar este mercado para después partirlo. Y esos ejes, mi recomendación es que los hagan comportamentales, en el sentido de que realmente refleje algo de la audiencia, algo, lo que sea, ya sea de la edad, su actitud frente a algo, si buscan salud o si buscan placer, si buscan carros, camioneta para las familias o si buscan un extradeportivo para una sola persona. Si usan un celular 7 horas o si lo usan una. Siempre tienen que ponerlo en términos de preferencias, actitudes o comportamientos de los seres humanos y así clasifican los dos ejes y con eso pueden hacer una segmentación. ¿Está claro o no el ejercicio de segmentación? Yo ¿Queda tengo claro? una pregunta. Sí. Pues es una pregunta un poco más dirigida hacia el emprendimiento. De pronto,
entendí súper bien cómo segmentar, pero de pronto a las personas que estamos emprendiendo y quisiéramos segmentar una audiencia y tener una muy buena comunicación y no tenemos como la posibilidad de acercarnos tanto al consumidor, ¿cuál sería una buena opción para segmentar bien desde el principio? El sentido común. Yo estos cuadros, y a Paula le consta, la mayoría de las veces uno no tiene investigación de mercado fiable en las agencias. Pero lo que uno sí tiene es sentido común. Entonces uno dice, dame un ejemplo, por ejemplo, de una categoría, no sé, dame un ejemplo de una categoría. ¿Regalos? ¿Puede ser? ¿Regalos? Sí, sorpresas. Sorpresas. Detállame más el producto para entrar un poquitico más en la... Por ejemplo, estos emprendimientos que se dedican a hacer sorpresas personalizadas y todo este tema. Sorpresas personalizadas que le llegan a uno, por ejemplo, que tú me llegues a mí con un desayuno un día a mi casa, por ejemplo. No, son completamente personalizadas. Entonces, literal, puede ser muchas cosas. Dame un ejemplo de algo totalmente personalizado que tú me enviarías a mí. Uy, qué difícil. No, pues básicamente hablaría como con la persona que te la quieras regalar, como de todo lo que eres tú y con base en eso diseño una experiencia personalizada a través de un regalo. Severísimo. Listo. Entonces, trata de definir los ejes. ¿Qué niveles de comportamientos tienes? Entonces, lo que tienes es, en un extremo, en uno de los ejes, yo te diría que tienes un nivel de ingresos, ¿sí? Porque tienes gente desde que tiene ilimitado, capacidad ilimitada de ingresos o de gasto, que podría decir, mira, para esta experiencia yo le voy a gastar 3 millones de pesos a esta persona. O en el otro extremo hay gente que dice, no, yo sí, pero máximo 15,000. ¿Sí? Entonces, hay dos extremos ahí, ¿cierto? Sí. Ese es un extremo. En el otro extremo, ayúdenme a definirlo. ¿Qué pondrían? En el otro eje, perdón. Porque ahí tienes un eje definido. Hay que definir dos normalmente, o tres, pero definamos Ok. dos. ¿Qué otra cosa hablaría o mostraría grados de acuerdo al consumidor? Grados, ¿sí? Como que sea más o menos. Comida o cosas, Podríamos, no sé. ¿Cómo qué? ujú. ¿Qué? Comida o cosas. ¿Tipo de celebración? Tipo de celebración, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede ser? Tipo de celebración es... Cumpleaños, aniversario, Día de la Madre, o Puede ser tipo de celebración. Listo. Puede ser tipo de celebración. Entonces, puedes poner en un extremo, no sé, celebraciones típicas o celebraciones no tan típicas. ¿Sí? Entonces, en el extremo de las típicas vas a tener audiencias que solamente van a regalar en los cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre y Navidad. En el de no tan típicas, vas a tener gente que va a darle una experiencia a alguien simplemente porque sí, porque quiero sorprenderla. ¿Sí? Entonces puedes tener esa escala. Hagamos otra escala, digamos. Puede haber una escala que sea entre regalo y experiencia. ¿Sí? Okay. Gente que diga, no, a mí sí me gusta regalarle algo físico. Entonces llégale con un desayuno con tocineta y huevos. Eso es algo físico. ¿Sí? O una experiencia es, quiero que, no sé qué tipo de experiencia puede ser, pero no, a mí se me ocurren cosas que no puedo decir. No sé. Experiencias. por ejemplo, Una pedida de mano, por ejemplo. Eso, perfecto. Entonces, una experiencia. Entonces, tú dices, vamos a hacerla en el techo de, no sé, el Palacio de Nariño. No sé, estoy pensando en cosas. Pero entonces, en un extremo tienes las experiencias y en otro extremo tienes las cosas. Y ahí puedes empezar a clasificar de acuerdo a tu audiencia y puedes empezar a segmentar a tu audiencia. Hay gente que haría esto, hay gente que... Y vas experimentando. A mí me parece que lo más importante en este proceso de segmentación es ir experimentando, porque de pronto te das cuenta que hay un eje que no funciona. Entonces lo quitas. Okay. Y lo que sí es un hecho es que siempre vas a tener, siempre, y para eso no necesitas mucha investigación, vas a tener diferentes grados de intensidad de las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando tienes grados de intensidad, tú dices, pues es un hecho que hay gente que tiene un salario mínimo
hasta 3, de 3 a 6, de 6 a 10, de 10 a... Eso es un hecho. Eso no necesitas una investigación que te diga eso. Ahí tienes. Simplemente vas a empezar esa como a clasificar. Y en el otro también. El otro eje puede ser un poquito más interesante que el nivel de ingresos, pero puede ser, o el nivel de osadía, por ejemplo. Sí, el nivel de osadía de las personas. O sea, hay personas que son súper osadas, que van a decir, hay gente que quiere experiencias fuertes, ¿sí? Como, no sé, lo que sea. Hacer un trío con el esposo. Y en el otro extremo, hay gente que dice, no, es gente súper conservadora y clásica que van a mandarle unos huevos con omelette al marido. ¿Sí? Entonces, entonces, ahí tienes dos ejes que clasifican el tipo de personas y tú puedes segmentar. Y dices, mi producto es perfecto para estas personas. ¿Sí? ¿Sí está claro el concepto o no? Sí, súper. Mil gracias. Es de prueba y error, ¿ok? Es de prueba y error, como todo lo que estamos hablando aquí. Todo es de prueba y error. Lo importante hoy, me parece a mí, y más con este sistema como tan raro que es una clase virtual, es que ustedes tengan los criterios y después puedan investigar y puedan entrar a Google y googlear y decir cómo más se hace. Pero hoy es muy importante que tengan los criterios. Entonces, la otra cosa que habíamos hablado, me devuelvo, habíamos dicho que uno puede segmentar por tamaño y ya vimos lo que son segmentos y uno puede definir qué tan grandes son. Y la otra forma es características y rasgos. Miremos por características y rasgos. Lo importante. ¿Qué factores unen? Hay que definir las audiencias en los factores que los unen y que les permiten hablarles como a uno, como si fuera una persona. Y esos factores que los unen, como segmento, como audiencia, cuando uno define, esta es una audiencia definida por unos factores, más vale que sean fuertes y definitivos, es decir, que sean creencias reales o que sean formas de ver la vida o formas de entender la sociedad o su origen ya sea por alguna ciudad o algo en su origen que los haga únicos o el nivel social en sí mismo. Y yo me hago la pregunta si eso en sí mismo une. Hay el otro día estábamos hablando de un banco y decías que nosotros somos un banco que le habla a la gente de estratos populares. Y yo digo, ¿eso en sí mismo es suficiente? ¿Eso es una característica o un rasgo que hace que la gente se sienta como identificada? Como para decir, para que uno diga, esto es una audiencia. Y yo creo que no, porque es tan general, es tan genérico, que no llega a ser una buena definición de audiencia. Las buenas definiciones de audiencias hablan de demografía, de psicografía, pero también de estilo de vida. Por eso para mí es muy importante que uno defina una creencia o una forma de ver la vida que tienen estas personas. Entonces les doy un ejemplo también de este mismo banco. Este banco le hablaba a los estratos populares. Y decíamos, eso no es suficiente porque estratos populares en este país son, si este es un país de 50 millones o 50 millones de habitantes, pues los estratos populares son 40 millones de personas. Entonces, eso no es suficiente. Entonces dijimos, primero, definámoslo como el nivel de ingresos. Entonces dijimos, son gente que tiene entre 2 salarios mínimos mensuales y 5 y 5. Entonces, eso ya clasificó demográficamente a un grupo de personas. Pero lo segundo y más importante aún que eso era qué hacemos para que haya cosas que uno pueda decir y estas personas digan, ah, sí, yo soy así. ¿Sí? Entonces empezamos a definir características como son personas que no aspiran a tener las cosas que tienen los estratos altos. Porque muchas veces todo el mundo dice, ah, no, la gente pobre quiere tener lo que tienen los ricos. No necesariamente. Es gente que cuando hacemos investigación no sueñan con tener un Mercedes-Benz, no sueñan con tener una camioneta, no sueñan con vivir en Rosales y no sueñan con viajar a Estados Unidos todos los años, que sí son los sueños probablemente del estrato 6. Entonces, ¿con qué sueñan? Y nos dimos cuenta que hay un grupo gigante que dicen, mi máxima felicidad en la vida sería que mi hijo fuera profesional. Y empezó a salir eso en muchas respuestas. Porque yo no fui profesional nunca, yo tengo esta tienda y me siento muy orgulloso de a dónde he llegado. Otros que eran vendedores, ¿no? Entonces decían, no, yo soy un vendedor y así me he ganado la vida. Hay gente que tiene plata además, que han podido tener un buen nivel de ingresos y viven bien, pero que de alguna manera lo que dicen es, no, para mí lo más importante es la educación de mis hijos, que mis hijos sean profesionales como yo nunca pude ser.
y decíamos, qué lindo esa audiencia, y como que empezamos a definirla, y fíjense que empieza a ser cada vez más una audiencia, y era gente entre 1 y 5 salarios de ingreso, ¿sí? Salarios mínimos de ingreso mensual, hogares donde el papá y la mamá trabajan, con hijos entre los 3 años y los 18 o 20 años, cuya mayor aspiración es que los hijos sean profesionales. Y ahí empieza uno a definir una audiencia a la cual uno le puede hablar, porque acuérdense que estamos hablando todo el tiempo de comunicación. Entonces, esa audiencia ya tiene más forma, ya tiene más cara, y uno dice, ah, esto está chévere. Entonces, empieza uno a tomar decisiones de acuerdo a las características y rasgos, y no solamente de acuerdo a la demografía. ¿Cómo hace uno para saber estos rasgos que yo le estoy diciendo? Ahí sí toca investigar. Ahí sí es muy difícil presuponer. Digamos, uno puede hacer hipótesis, y lo ideal es hacer una hipótesis y escribirla y decir, a mí me parece que en Colombia debe haber mucha gente que lo que quiere es esto, que sus hijos sean profesionales. Y me parece que debe ser gente que no quiere tener lo mismo que tiene la gente del norte de Bogotá, por decir cualquier cosa. Entonces, pero son hipótesis que uno hace, hipótesis no comprobadas. Y después uno sí debería salir, ya estamos en la universidad, digamos, y académicamente hay que saber cómo se hace. Salir a la calle y comprobarlo y decir, y hacer las preguntas para comprobar si esas hipótesis son ciertas o no. Y después cuando uno las comprueba, uno dice, ay, ahí hay un argumento interesante, o hay un nicho de personas, o hay un grupo de personas que responden a una serie de características humanas, ojo con esto, humanas, no tanto demográficas, que me parecen interesantes y que conforman algo que los une. ¿Está claro eso o no? Hey. ¿Siguen ahí? Sí, Muy sí. bien. Sí, señor. Sí, 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 sí. Bien, perfecto. Entonces, lo importante cuando uno está haciendo algo de características es que los une. Y eso que los une tiene que ser importante. No puede ser una huevonada, por ponerlo en cristiano. No puede ser una estupidez. No puede ser gente que, no sé, que se siente asustada por la pandemia. Pues obvio, pues todo el mundo. Eso no es una cosa que uno diga, uy, no, pues eso, ¿cómo me une a mí con un grupo? No. Cosas muy definitivas de mi carácter, de mi personalidad, de mi vida, de mi manera de ver la vida. Y hay cosas y que tengan que ver con el producto, evidentemente, ¿no? En el caso de Galán, les doy otro ejemplo que fue muy lindo. Ya les dije lo del Banco Caja Social, les digo lo de Galán. En Galán habíamos definido gente, primero, de centro, no podían ser ni de derecha ni de izquierda, porque los de derecha y los de izquierda ya tienen otras ideas definidas. Decimos gente de centro, y gente joven, también definimos que eran entre los 18 y los 40 años. ¿Por qué? Porque también normalmente sucede que después de los 40 años uno ya no cree en candidatos jóvenes. Entonces, fíjense que ya llevan 2 definiciones importantes, pero la más importante fue gente que está mamada de los políticos que pelean. Gente que está absolutamente mamada de la confrontación política. Y eso sí es algo que une a la gente, y la gente dice, uy, sí, ahí empieza la gente, cuando la gente dice, uy, sí, es porque estás tocando un punto sensible. Esos puntos sensibles, esos, en Ford, los carros Una pregunta. lo llamaban, déjame terminar esta frase, en Ford lo llamaban pain points, pain de dolor, pain points, puntos de dolor. En Ford lo llaman así. ¿Qué cosas, qué es ese dolorcito que tienen que los vuelve un target, que los vuelve una audiencia común? En este caso encontramos eso que era muy lindo, y era ¿no? Gente que está mamada de la cosa política. Dime, no sé quién habló, Lina tal vez. Sí, Lina. Lina otra vez. Digamos, algo que se me ocurre ahorita, no sé si me estoy adelantando a otra charla, y es ¿cómo uno diferencia un pain de un insight? Porque, digamos, lo que tú dices es algo que yo definiría como un insight. Los insights son pain points. O sea, sí son lo mismo. No estoy Es lo mismo, es lo mismo. Es como algo que te duele, algo que te duele, un dolorcito que tienes ahí, una cosa, aunque no todos los insights son pain points, no son puntos de dolor, pero casi que todos los pain points sí son insights. ¿Sí? Es como algo que te aburre, algo que no encuentras. Sí, eso que, digamos, cuando tú dices, yo quiero que mi hijo sea profesional,
En el fondo es un insight, pero también es un dolor. Es, puta, yo nunca pude ir a una universidad, yo quiero que mi hijo sí, ¿no? Es como, y es lindo, entonces empiezas a encontrar, eso los une, eso, cuando yo hable, hay un grupo de personas suficientemente grande, ya dijimos, grande, que es rentable, y pequeño, como para tener esa característica común. Entonces, lo más importante es esa característica, ¿qué es ese rango en común que tienen ellos? Ya les di el ejemplo de Galán, les di un ejemplo del banco, les voy a dar uno de una aseguradora que se llama Colmena, que también que es muy linda. Y es, Colmena dice, en este país todo el mundo, la gente que trabaja en una oficina, en un empleado, casi todo el mundo tiene un seguro que le da a la compañía. Pero los independientes no. Y los independientes en este país son una cantidad, son millones, millones de personas independientes. No hablo de independientes que tienen una empresa, que son pues que son independientes empresarios, porque también ellos tienen seguro. Hablo de todos los independientes que son el 90% de las empresas de este país, que son empresas de menos de 5 personas y que son una tienda o que son una costurera o que son el carpintero o que son el señor plomero, que es independientes, gente independiente. Algunos tienen empleados, otros trabajan con el hijo o con el hermano o con la esposa y normalmente no tienen seguro porque les parece una huevonada tener seguro. Entonces hicimos una investigación muy linda de por qué no tenían seguro. Y decían, pues que eso no sirve para nada. Y miren los conceptos que confundían. Decían, además yo soy valiente, hermano. Yo soy berraco, a mí no me pasa nada. Y yo decía, increíble que crean que ser berraco y tener esa actitud arrojada y osada los haga invencibles. Y la crisis demostró que no, que uno puede ser muy berraco, pero esta crisis se llevó a muchos de esos porque no tienen cómo vivir en realidad. Entonces no les pasó nada a ellos, pero sí les pasó algo a ellos en el fondo. Y en la definición de target o de audiencia, definimos son independientes, tienen este nivel de ingresos. Entonces acuérdense otra vez la parte demográfica que más o menos habla, están en todo el país. Son personas que tienen entre los 20 y los 45 años, más o menos todos, la gran mayoría. Y piensan que son valientes e invencibles. Entonces, y uno dice, wow, ahí quedó una definición de una característica muy fuerte, de algo que piensan, que son valientes e invencibles. Y entonces la campaña está por salir ahora, tiene como título Valientes, pero no invencibles. Y lo que estamos diciendo es, esta crisis deja claro que tu actitud es la actitud correcta, que eres valiente, que nada le tienes susto, que estás dispuesto a salir a la calle todos los días a guerreártela. Pero también deja claro que no eres invencible y que las cosas que están por fuera de ti y por fuera de tu control te pueden joder la vida, más o menos. Necesitas un seguro, ¿sí? Entonces, está muy bien concebida la campaña porque parte de lo que tú llamas, Lina, un insight, o yo llamo un pain point, o un descubrimiento, una característica que define a la audiencia a la cual yo le voy a hablar. Cuando yo tengo esa característica definida y es cierta y está comprobada, puede partir, y en este caso lo hicimos tal como yo les dije, partió de una hipótesis que tuvimos y fuimos y la comprobamos. Cuando uno hace eso, pues lo que puede tener es un campañón muy fácilmente hecho porque uno tiene una característica común. Después, voy a hablar un poquito de clusters. ¿Qué son los clusters? ¿Han oído hablar de esa palabra o no? No. ¿No? Sí. Como pequeños grupos que están dentro del target grande. ¿Cómo? Perdóname. Como pequeños grupos que están dentro del target grande. Sí, entonces los clusters no son otra cosa que segmentos, como para que no nos dejemos confundir con los términos, pero me gusta, la pongo porque me parece importante porque uno lo oye mucho. Entonces uno dice clusters son segmentos. Entonces un cluster es un segmento, ¿sí? Entonces mucha gente lo que hace, muchas compañías lo que hacen, y está bien hecho, me parece, es clasificar a mis consumidores en clusters. Los clasifican en grupos de consumidores. Y normalmente lo que hacen es definen 3 o 4 variables. Por ejemplo, la intensidad de consumo, la actitud frente a la vida, la composición familiar, etc. Y lo que dicen es, ok, los consumidores de los carros, de los automóviles, estoy poniendo un ejemplo, los podemos dividir en 6 clusters. Normalmente los clusters de los mercados no son más de 6 o 7, de manera que uno los pueda
trabajar estratégicamente con ellos. Hace como unos años, 3 años, 4 años, hicimos un ejercicio con Claro y nos salieron como 30 y pico clústeres, entonces es imposible de manejar eso, o sea, eso no está bien hecho. Un ejercicio de 30 y pico clústeres, pues es imposible de hacer. Uno debería tratar de clasificar no tantos. Entonces, ¿qué hace uno con eso? Uno los bautiza. Entonces uno dice las señoras, o les pone nombres de mujer también, o de hombre. Entonces uno dice Paula la intrépida. Entonces después uno dice, ¿cómo es Paula la intrépida? Paula es una mujer que vive sola, tiene entre 30 y 40, tiene 35 años. Entonces uno los personaliza y dice, lo más importante para ella en la vida es el éxito profesional. Entonces dice, bueno, perfecto. Después uno tiene otro que se llama Juan Pablo el Anciano. Entonces, ¿quién es Juan Pablo el Anciano? Es un tipo que tiene, normalmente Juan Pablo es un tipo que tiene 50 años. Lo más importante para él en la vida es la paz y la tranquilidad en familia. No, y empieza uno a clasificar y uno dice, esos son los consumidores de carros. Y después uno dice, ok, ya los tenemos clasificados. ¿A cuál le vamos a hablar para este lanzamiento? Entonces uno dice, vamos a lanzar la nueva camioneta Ford Explorer. Entonces uno dice, eso a la Paula, la intrépida, no le parece interesante porque es una camioneta familiar, aburrida, grande y que gasta mucha gasolina. Pero de pronto a Pablo, el anciano, sí le interesa esa camioneta porque lo que quiere es tranquilidad y esa camioneta lo hace sentir grande, lo hace sentir que puede llegar a cualquier parte y no se va a varar y no va a tener repuestos, en fin. Entonces, la clusterización es un ejercicio que uno sí tiene que hacer basado en investigación de mercados. Para definir clusters hay que hacerlo basado en investigación. Simplemente lo pongo dentro de esta presentación de hoy para que sepan que esa es otra forma de clasificar segmentos de una manera un poco más profesional. Entonces no son solamente el eje X y el eje Y, que les hablé ahora, sino se definen como 7 o 6 variables del mercado que son importantes y uno clasifica a todos los consumidores de las categorías de acuerdo a esos 5 o 6 variables. No sé si me perdí o si les quedó claro. Esto es básicamente información para que la tengan y puedan investigar un poco más posteriormente. Pero da todo un tema casi que para una sola clase, pero quería que lo tuvieran claro cuando les hablen de clusters. Clusters son segmentos hechos de una manera más profesional, con investigación, y entonces ya los bautizan y todas esas cosas. ¿Está claro o no? Cuando tú hablas de clúster como tal, uno también lo puede tomar como el perfil del buyer persona, término de hoy en día, o hay diferencia en los dos términos. Buena pregunta. Déjame pensar 2 segundos. Yo creo que son distintos. Porque los clusters lo que hacen es definir dentro del mercado 6 o 7 prototipos de compradores de una categoría. ¿Sí? 6 o 7 prototipos de compradores de una categoría. Dentro de cada uno de esos 6 o 7 prototipos de compradores de una categoría, uno lo que hace es definir si uno va a dirigir su comunicación a uno o a 2 de esos, no a todos, porque si uno dirige a todos no está haciendo ningún ejercicio estratégico. Acuérdense que toda la estrategia se llama tomar decisiones. Uno cuando hace una estrategia toma decisiones. Entonces, si uno dice, voy a hablarle a todos los clusters del mercado, pues no estás tomando ninguna decisión. Tú lo que haces es tomar una decisión. Y en cada clúster, hay un buyer persona. ¿Sí? Digamos, cada clúster tiene un prototipo de persona que es el comprador. Entonces, no sé si te estoy contestando. Sí, un poco de lo que tú dices, el segmento que es un poco más amplio y se va a uno más específico, que es el buyer, de lo general a lo particular. Pero entonces, en cada mercado uno podía clusterizarlo, es una palabra que no debe existir, pero uno podría clusterizar todos los mercados. Y uno dice, oiga, ¿cuáles son los clusters de compradores de los carros? En carros lo teníamos súper bien definido con Ford, por ejemplo, y con Mazda. Yo trabajé mucho con esas 2 marcas. Y entonces uno dice, estos son los de Ford. Los de Ford, por ejemplo, eran los amantes, los tech savvies. Tech savvies eran los amantes de la tecnología. La gente que, si a la gente le gusta la tecnología mucho, el carro es Ford, porque uno entra a un Ford y es el que más tecnología tiene y más gallos. Es esos carros que tienen 17 gallos. A mí me enredaban mucho. Yo siempre tuve un Ford porque la compañía me lo daba, pero me enredaba mucho porque yo no soy un amante de la tecnología. Entonces yo me montaba el carro y decía, mierda, ¿ahora qué le está sonando? ¿No? Mi hijo se sentaba al lado mío y era feliz porque entonces ponía que la silla le hiciera masaje
a que la silla misma tuviera una cierta temperatura, que la luz, yo no sé qué cosas, que al final yo digo, no, yo lo que necesito es sentarme y manejar. Entonces yo no era ese segmento tech savvy. A mí me gusta más un carro. Entonces había otro segmento que eran los que buscan economía, por ejemplo. Entonces los que buscan economía es los que llegan a un concesionario y su primera pregunta es ¿cuántos kilómetros por galón hace? ¿Sí? Que es un perfil de gente específica. Y hay otros que buscan, como yo, la confiabilidad y la confianza ciega. Es como, mire, yo lo que necesito de un carro en realidad es que sea una berraquera de carro que no me vaya a dejar tirado nunca en la vida. O sea, confianza y que si me va a la última montaña del mundo, allá puedo. Entonces, para mí es más una marca tipo Toyota, que yo sé que no falla jamás, ¿no? Entonces, pero hay gente en todos los clústeres. Entonces uno dice, perfecto. Ford, ¿a cuál se va a dirigir? A los tech savvies. Ahí somos más competitivos. Entonces, no sé si me entiendan eso, pero los ejercicios de clusterización es bueno que los tengan en la cabeza, porque es ideal hacerlos cuando uno es un gerente de mercadeo o cuando uno es una agencia de publicidad y le puede recomendar a sus clientes, oiga, deberíamos hacer este ejercicio. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O no? Sí, tengo una pregunta. Yes. Hola. Sí, dale. Mi pregunta es la siguiente, o sea, si cluster es como la segmentación, ¿cierto? Digamos, de la extracción de un perfil personal. Sí. Entonces, personal card es distinto. Entonces, ¿qué, perdón? El personal card es distinto. ¿Qué es el personal card? Uy, no, yo tampoco lo había oído. Me perdí. Que a mí me explicaron más o menos que el buyer persona y el personal card era la extracción del perfil de las personas en una audiencia, ¿sí? Debe ser. Eso es un término adaptado del Android, donde hablamos del P-Card, o sea, lo que define una persona en unos puntos. Sí. Sí, es como una tarjeta para definir unos puntos, unos drivers de un comportamiento. Sí. Puede que sí, pero no te dejes confundir tratando de mezclar los términos. Por ahora entiendes solo el concepto clusters y si quieres entra a Google y investigas un poco más, que me parece que es el ejercicio ideal. Pero cluster es dividir un mercado en 6 o 5 o 7, normalmente, prototipos de compradores, prototipos de personas. ¿Sí? Entonces, pero divides los mercados, divides el mercado de automóviles, el mercado de detergentes, el mercado de, no sé, todos los mercados. Y los divides en clústeres de personas de acuerdo a una serie de variables. Actitud de vida, intensidad de consumo, precio, tecnología, en fin. Y de acuerdo a eso, tú como marca dices, yo me voy a dirigir a estos. Ok. Digamos, los clusters son como los arquetipos. Podría ser como los arquetipos, sí, pero están hechos con base en investigación y investigación específica para un determinado mercado. Okay. ¿Cómo lo haces? Digamos, si uno quisiera hacer un ejercicio de clusters, ¿qué haces? Tú llamas gente y el único filtro es si consumen o no ese tipo de producto. Entonces tú dices, celulares. ¿Usted tiene celular? Sí, listo, ya me sirve. Me sirve porque tiene que ser algún tipo de consumidor de celular. Entonces la primera pregunta, entonces hace prepago o pospago. Prepago, ya, ya me entró en ya ahí hay dos clusters, prepagos y pospagos. Pero después empiezas a decir, ¿usted más o menos cuánto tiempo pasa con su celular al día o conectado al celular? Entonces hay unos que te van a decir todo el tiempo, hay otros que dicen, no, yo lo miro de vez en cuando. Listo. ¿Qué tipo de teléfono tiene? Muéstremelo. Entonces unos te van a sacar el más sofisticado del mundo, otros te sacan una flecha. ¿No? Y entonces empiezas a dividir el mercado y empiezas a encontrar características comunes entre esas personas y después dices, ¿a quién te quieres dirigir? Pero es simplemente un ejercicio de segmentación específica para un mercado. ¿Está claro? Sí, señor. Bien. Ahora, y el tercer punto de cómo definir un target es de acuerdo a la conveniencia estratégica. Y aquí uno se hace las siguientes preguntas y es cómo, digamos, ¿cómo selecciono a los míos? ¿Cómo selecciono a estos? La primera pregunta que uno se debería hacer siempre en esa selección es ¿quiénes son los que todos queremos? ¿Sí? Siempre cuando uno entra a un mercado uno dice, uy, los consumidores ideales que todo el mundo quisiera tener normalmente son los que más gastan plata. Digamos, si uno entrara al mercado de telefonía celular y le fuera a hacer competencia a Claro hoy, entonces uno dice, bueno, entramos, somos un nuevo operador celular. ¿A quiénes queremos? ¿A los prepagos o a los pospagos? A los pospagos porque gastan más.
Uy. Segundo, ¿quieres a los que pasan más horas o menos horas frente al celular? A los que tienen más horas. A los que son más ricos o más pobres, los más ricos. Hay un grupo siempre en todos los mercados que tú dices, estos son los ideales, estos son los que todo el mundo quiere. La segunda pregunta que nos hace es quién los tiene y con qué fuerza los tiene. O sea, ¿se los puedo quitar o no se los puedo quitar? Porque si no se los puedo quitar, olvídate de esos, ¿no? De entrada, y empieza a pensar qué otros grupos existen y que pueda yo llegar con más fuerza. Siguiente pregunta, ¿a quiénes ha ignorado este mercado históricamente y por qué? Muchas veces uno se encuentra que en la gente que todo el mundo ha ignorado hay unos mercados interesantísimos. No se me ocurre ahorita un segmento de esos, pero a ver, de los que he trabajado yo. ¿Cuál podría ser? No se me ocurre en este momento ninguno, para darles un buen ejemplo, pero hay mercados en donde hay segmentos que todo el mundo ha ignorado y uno dice, pues hablemosle a esos, que de pronto allá hay un mercado interesantísimo y salen mercados muy interesantes. Y sexto, las características de mi marca o de mi producto le hablan especialmente a alguno de los grupos medio definidos. En otras palabras, ¿hay algún grupo que yo pueda hacer mío? La mejor definición de audiencia siempre es cuando uno puede lograr hacer de uno una audiencia. Esta audiencia es típicamente mía y nadie me la podría quitar porque yo tengo unas características de marca y producto que hacen muy complicado para una marca hacerme competencia. Ese es el caso de Ford también, que fue muy lindo. Ojo, con Ford definimos una audiencia estratégica en el año 2003, o sea, hace 1 millón de años. Y definimos a los tech savvies y desde entonces todos los carros que Ford trajo a Colombia tenían que tener una tecnología impresionante. Si ustedes se fijan muchas veces los Toyota, por ejemplo, para poderlos hacer competitivos en precio, los traen un poquito desnudos, los traen sin radio y sin aires acondicionados y sin tanta tecnología. Y después uno ve la versión de ese mismo carro en Estados Unidos o en Alemania y es impresionante. Aquí los traen un poco en pelotos porque de alguna manera esos consumidores de Toyota no son tan amantes de la tecnología como tal. Ford decidió que no, que todos sus carros iban a tener una tecnología, no sé, 28 tecnologías en cada automóvil. Pero la decisión del producto siguió a la decisión de la audiencia. Primero definimos una audiencia estratégica y nos vamos a hacer nuestros a los amantes de la tecnología por las características de los productos que vamos a hacer. Entonces los hicimos nuestros. No hay nada mejor que cuando uno logra con una audiencia decir, estos son los míos. Ahora, ¿cómo lo trabajo? Una cosa es la decisión de quién es, y la decisión de quién es todo lo que acabamos de ver hasta ahora. ¿Cómo decido quién es? La otra es cómo lo retrato en una estrategia creativa que tiene mucho que ver con lo que ustedes me están diciendo en este momento, con el buyer persona y con el, ¿cómo se llama? La otra definición que me dieron ahí, la tarjeta. Personal card. Personal card y esas cosas. Entonces, la decisión es el proceso estratégico, es lo que vimos ahora. La manera de retratarlo es la forma en que yo le voy a dar vida a esa audiencia que definí para que se convierta en un target inspirador a las personas que lo van a trabajar. Entonces es, listo, ya definí quiénes son. Ahora, ¿cómo hago para que esta audiencia cobre vida y sea interesante para unos creativos? Entonces tengo varias formas. La primera es un título, descriptor o nombre. Entonces ahí uno dice el personal card. Entonces uno dice el personal card de Juan Pablo Rocha. Entonces uno le pone un nombre a esa audiencia y uno dice quién es esa persona. La principal característica que une a este grupo y lo define como equipo. Entonces uno dice, Juan Pablo Rocha es un ahorrador nato. Nada le gusta más que ahorrar. No sé, si fuera eso la característica. ¿Por qué lo escogimos? Entonces decimos, y como nosotros somos el banco del ahorro, Juan Pablo es el tipo perfecto para nosotros. O, ¿cuál fue esa razón por la cual seleccionamos a esta persona con esa característica como audiencia? Hay veces ponen una foto, entonces dicen, sí, ponga la foto. Sí, chévere, lindo, pongan la foto de la persona que más se acerca a ese Juan Pablo que definimos. Sus actitudes y creencias. Entonces podemos ahí poner que esta persona cree que no hay nada más importante que el ahorro porque cuando uno ahorra, el azar no está sometido a las vicisitudes del azar. Entonces uno está preparado para cualquier eventualidad. La forma como consume medios. Normalmente es muy importante la forma, hoy más que nunca la forma como consume medios, porque de alguna manera uno sabe cómo lo va a alcanzar. Entonces uno puede decir, esta persona ve televisión, o no ve televisión, o lee prensa, o nunca lee prensa, o leía prensa, pero ahora la lee a través de su celular.
o ¿no? La forma como consume medios. Y por último, un journey. Y el journey sí tiene que ver mucho con el buyer persona que decíamos ahora. ¿Qué es un journey? ¿Han oído hablar del journey o no? Sí, señor. Sí, bueno, entonces el journey. Entonces es, ¿qué hace esta persona? Entonces esta persona se levanta y lo primero que hace todos los días es coger su celular y abrir, no sé, Facebook y Twitter. Y en Twitter se entera de las noticias. Si alguna noticia le llama la atención, le da doble clic y entra a la página del Tiempo y El Espectador. Estoy diciendo bobadas. Después se ducha. En este momento pues no saldría de la casa, pero sale de su casa, se monta al carro, prende el radio y escucha la W, pero cuando la W está muy aburrida, entonces oye la Mega para divertirse y yo no sé qué. Cuando llega a la oficina, normalmente se toma un café y entra a las principales páginas que le interesan, que son esta y esta. No sé, hacer un journey de qué cosas hace esa persona en el día para determinar touch points. ¿Saben qué es touch points? Sí, son los puntos en los cuales uno puede llegarle a esa persona. Entonces uno dice, entonces si este loco hace eso, entonces por la mañana podemos mandarle un mensaje en el celular, después podemos... ¡Ay, marica, no! Alguien tiene el micrófono abierto. Y uno puede llegar a cualquiera de esos touch points para las personas. Entonces, dos cosas muy distintas son la definición estratégica de quién es mi audiencia, que la hago de acuerdo a esos criterios que vimos, y otra es cómo lo retrato, que ahí es donde entra toda esa decoración que estábamos hablando. No hagan, mi consejo, no hagan la decoración del journey o los touch points antes de hacer el proceso estratégico de las características que unen a estas audiencias. Cuando ya tengan la audiencia definida estratégicamente, hagan la parte de adorno, el personal card o no sé, el journey, el título, todas esas cosas que son un poquito más adornos, pero antes tiene que venir el proceso de pensamiento y de toma de decisión de por qué es mi audiencia y de acuerdo a qué características. Creo que eso es todo lo que tenía que decirles hoy. ¿Qué opinaron? Uy, hay 64 personas. Sí, hay un montón de gente hoy. Bueno, ¿qué opinan? Preguntas, dudas, Confusiones, también se valen. confusiones. Veo fotos y fotos de una cantidad de gente. A ver, voy a prender mi cámara. Pero es que mi luz es tenaz. Sí, tu luz Me es da en muy la cara. mala. Necesitas decorar tu espacio, porque esto se demora. Yo creo que esta pandemia se demora. No diga eso. Bueno, no, pero ¿saben que sí se va a demorar? Volver a clases, porque es que el ministerio no ha permitido volver a clases. Entonces, mientras que no podamos volver a clase, puede que podamos salir, pero esto, así nos va a tocar un rato. Sí, es verdad. Aquí ¿tiene alguien una pregunta? Juan Vega dice, ¿hay alguna herramienta estadística para medir los clústeres? Pues los clústeres hay que hacerlos, hay que investigar, en realidad hay que hacer investigación. Porque los clústeres son una combinación de características cualitativas de las personas, gustos, creencias, formas de aproximarse a una categoría, combinado con nivel de ingresos, cuántos son. Normalmente, a mí me gustaría, para que este ejercicio se completara, buscar un buen ejercicio de clusterización. ¿Tú tienes alguno, Paula? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú trabajaste conmigo Kleenex Global o no? Sí. En Kleenex, cuando yo era el director global de la cuenta, y eso fue hace bastante tiempo, entonces sería chévere encontrarlo porque se los podría mostrar. Hicimos un ejercicio de los consumidores de Kleenex en el mundo. Imagínense esto, en el mundo. Y teníamos 6 clusters de las consumidoras de Kleenex en el mundo. Y de alguna manera lo usábamos porque en ciertos países, entonces cuando hacíamos campañas para Rusia, decíamos en Rusia las consumidoras de Kleenex son más estas. O cuando hacíamos campañas para el Medio Oeste, entonces decíamos todas las consumidoras del Medio Oeste son más así. Las latinoamericanas son más este clúster. Entonces como que clusterizamos y lo teníamos clusterizado por cantidad de personas en el mundo, por regiones geográficas, pero también por sus actitudes frente a un Kleenex. Prometo buscarlo en mis archivos.
No sé cuándo lo encuentre, hijo de madre, porque pues son todos mis archivos de Walter Thompson que deben ser como 27. O Juan, ¿sabes qué podemos hacer? Mm. Tenemos pendiente invitar a Adriana Pineda y yo sé que ella tiene muchos clústeres de muchas cosas que hemos hecho con ella. Podría ser uno de los temas que tratemos con Adriana. Bueno, puede ser que le digamos que nos muestre clusters de cosas. Ujú. Puede ser. Yo igual busco el de Kleenex para la otra semana, porque es interesante porque es a nivel global. Entonces ese lo hicimos y fue muy bueno. Y si no buscamos otros, debemos tener una cantidad. Lo que no quiero es que los confundan con segmentos, sino con clusters, porque los clusters tienen unas características muy específicas, ¿no? Pero hay que hacer la investigación. Si uno no hace la investigación, no puede tener clusters. Ujú. Hay otra pregunta. Lina Cuellar dice, ¿el proceso de segmentación es el mismo para una marca persona o hay alguna diferencia para tener en cuenta? Buena pregunta. El criterio en principio es el mismo. El criterio en principio es el mismo. Déjame pensar 2 segundos. Pues mira, yo he estado en muchas campañas y no me maten cuando diga los candidatos porque como eso genera tantas pasiones y tantas emociones. Pero por ejemplo, cuando hice la campaña de Juan Manuel Santos, la segunda, no se desconecten. Cuando hice la segunda, definimos otra vez ni los de izquierda ni los de derecha, porque no iban a votar por nosotros. Los de izquierda siempre son apasionados o por Petro y los de derecha pues ya sabemos por quién. Entonces tenía que ser gente de centro, de ese gran centro que es la gran mayoría del país. Y pusimos en otra escala, entonces esa fue una escala, su tendencia política. Andrés, no se me desconecte, yo vi a Andrés viendo con asco que estoy hablando aquí. Ya se fue Andrés Montaña, ya no Sí, está. claro, man, que yo creo que está diciendo, uy, qué asco. Pero el otro segmento que utilizamos era su proceso de aceptación o no del proceso de paz, que tenía escalas, no era un sí o no, hay gente 100% convencida de que eso es lo que hay que hacer y había gente 0 convencida de que hay que hacer eso. Y dentro de ese 0 a 100 había escalas. Entonces dijimos, había gente que decía sí, pero con reparos, otros decían, yo creo que es bueno, pero no creo que haya que perdonarle a los criminales de las FARC todo lo que han hecho. No, entonces había como reparos y dijimos, y ahí como que definimos una audiencia objetivo que funcionó, pues que funcionó. En la de Peñalosa, ¿qué factores utilizamos? En la de Peñalosa hicimos una que era igual, izquierda-derecha, que yo siempre lo utilizo en política. El de izquierda-derecha para mí es un eje fijo. Y es si sus pensamientos son más de izquierda o derecha. Porque si son muy de derecha o muy de izquierda, nunca los vas a poder convencer. Nunca. Entonces no pierdas tiempo ahí. Entonces como que tienes que tratar de decir, ok, dentro de la gente moderada, ese fue un factor. Y el otro factor que definimos en ese caso fue gente que pensaba que Bogotá estaba vuelta a mierda o gente que pensaba en el otro extremo que Bogotá estaba bien. A los que pensaban que Bogotá estaba bien no les hablamos. Les hablamos a todos los que pensaban que Bogotá estaba desde vuelta a mierda hasta un poquito mierda. Y todos esos hacían un grupo muy interesante que pensaban que Bogotá estaba mal. Y eran de centro y centro derecha. Entonces ahí definimos ese perfil, ese segmento. Y también por eso la campaña se llamó Recuperemos Bogotá. Recuperemos Bogotá porque habíamos definido esa audiencia. En el caso de Santos, habíamos definido esa audiencia. Estamos hablando de estrategia, no de preferencias políticas. No me crucifiquen si no les gusta, pero la audiencia era esa y por eso la campaña se llamaba Con Paz Haremos Más. Después con Galán definimos igual izquierda-derecha. Izquierda-derecha. Y hicimos otro eje que era jóvenes o mayores. Porque nos habíamos dado cuenta en las investigaciones que todos los bogotanos menores de 30 años amaban a Claudia, la amaban con el alma. Cuando uno veía las investigaciones,
En menores de 30, ella sacaba como 80 y pico % de preferencia. Entonces dijimos, uy, jue madre. Entonces tenemos que hablarle a gente de centro, porque Galán es de centro también. Y yo siempre he hecho campañas solo de centro porque creo en el centro. Hay veces centro derecha y hay veces centro izquierda, pero me muevo ahí. Entonces Galán es de centro y teníamos que hablarle a gente mayor de 30 años, porque a los menores era imposible convencerlos. Esos ya tenían su voto garantizado por Claudia. Y en los mayores de 30 teníamos otra ventaja, y es que muchos de ellos conocieron a su papá. Entonces, cuando uno les hablaba de Galán, les sonaba como, ah, este es el chino hijo de Galán. Y funcionaba bien. Entonces, increíblemente, siendo el candidato, no más joven, porque Miguel Uribe era más joven, pero siendo el candidato joven, apelamos inicialmente en la campaña a gente mayor. Después se nos volvió un movimiento muy interesante, otro factor que fue el movimiento de no pelear, de reconocer las cosas buenas de todos, y ahí los jóvenes empezaron a engancharse y Claudia empezó a cometer muchos errores de incoherencia, raro, y empezamos a enganchar con jóvenes, pero fue después. Pero los ejes, digamos, para segmentar en política, yo he usado los mismos y me han funcionado relativamente bien. Me han funcionado bien. En una que me funcionó mal, les voy a contar un fracaso de una campaña que no terminé nunca, que fue la de Germán Vargas Lleras para presidente hace 3 años o 2 años, cuando fueron. Igual nos tocaba definir izquierda-derecha, pero fíjense lo difícil que es definir izquierda-derecha con Germán Vargas, porque él parece un tipo de ultraderecha con su forma de ser, pero había participado de un gobierno que hizo el proceso de paz. Entonces era como, uff, era como dentro del mismo grupo objetivo lo odiaban. Había gente que decía, este es un vendido de mierda que estuvo en el proceso de paz, pero había otros que decían, es un tipo muy de derecha. Entonces era como muy loco, muy, muy difícil de segmentar. Y en el otro eje, yo había definido una cosa que me parecía interesante y era gente que le gusta un carácter casi que de papá autoritario policía. Y en el otro extremo, gente que dice, no, el presidente debe ser una persona cercana, ¿no? Entonces dijimos, pues este claramente es el papá policía. Y dentro de esa definición que hicimos de ese gran centro muy cercano al proceso de paz, pero que querían a alguien con mucho carácter, definimos una estrategia que a mí me encantaba y yo creo, honestamente creo que hubiera podido ganar con esa estrategia, que era Colombia en Marcha. Porque veníamos de un gobierno muy débil de Santos, muy, muy débil, donde la gente decía, pues, la FARC se lo comió vivo. Qué falta de carácter la de este personaje. Entonces la gente sí quería mucho carácter. Y reconocían en Vargas Lleras un ejecutor, un tipo que era capaz de ejecutar cosas. Entonces cuando uno decía Colombia en marcha, de alguna manera decía, este es Vargas Lleras, ese sí puede poner a marchar este país. Y decíamos la salud en marcha, la economía en marcha, todo en marcha. Era como, uy, y yo le creo a ese tipo. Y de alguna manera disimulaba ese defecto tan cansón de personalidad que tiene, que es gritón, que es mamón, que le pega al guardaespaldas, pues esa personalidad un poco cabrona que tiene. Pero cuando uno decía en marcha, uno dice, uy, sí, este tipo pone a marchar este país. ¿Por qué no lo utilizamos? Fue una pelea con él que hizo que al final, pues obviamente él grita mucho más que yo y además él es el candidato y yo no. Entonces nos peleamos y yo me retiré de la campaña. Yo hoy tengo la gran frustración de no saber qué hubiera pasado. Yo creo que hubiera sido un muy buen presidente. Creo que es una muy mala persona en el sentido de, en su trato personal con la gente. Pero es un estadista y yo que lo conozco bien, fui muy amigo de él en una época, pero es un estadista impresionante. Es un tipo que, aunque no parezca, es de una sensibilidad social impresionante. Es un tipo que conoce el país de una manera impresionante. Y creo que hubiera sido un muy buen presidente. Pero tiene una personalidad que es su peor enemigo. Y no se pudo hacer esa campaña. Lástima. Yo creo que hubiera sido una buena campaña. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Después pregunta a otra persona. Teniendo en cuenta las anteriores charlas, el problema va primero, después el challenge y sigue la audiencia. Sin embargo,
se habló del pain point. ¿El problema no surge también cuando sabemos cuáles son los... No entendí la pregunta. ¿Tú la No, yo entiendes? creo que lo que dice Valentina es si el problema no debe surgir al mismo tiempo cuando defines el target. ¿Ustedes se Sí, acuerdan vale, que en una, corrígeme. ¿ustedes se acuerdan que en una clase... Sí, sí, algo así, es que me está enredando un poco. Hola, Valentina. ¿Ustedes se acuerdan que en una clase, y no sé si yo sí lo dije, yo dije que este era un proceso de ida y vuelta y que uno se devolvía todo el tiempo? Sí. A mí me parece que cuando uno define el problema, debería definir el pain point. ¿Sí? Cuando uno define el problema, Ujú. casi que uno está diciendo qué le duele al consumidor, ¿no? Pero hay veces no sale tan fácil ahí. Hay veces sale cuando estás definiendo la audiencia. Y si cuando estás definiendo la audiencia te encuentras que hay un pain point más fuerte que el problema que definiste, devuélvete. Y vuelve a definirlo otra vez. Al final lo importante es que después de haber hecho, lo importante de una estrategia no es que la terminaste en una hora. Lo importante de una estrategia es que es un proceso de decisiones que determina el futuro de una marca. Por eso es que vale la pena hay veces devolverse, porque uno dice, ah, no, pues me devuelvo porque esto va a salir algo mejor. Y la forma para que salga algo mejor probablemente es devolviéndose. ¿Sí? Entonces, pero me parece que con la pregunta que haces quiere decir que entendiste bien el concepto del pain point, que es, sí, es algo que le duele al consumidor. ¿Qué le duele? Ayer tal vez Lina, no sé si ayer o antes de ayer Lina me llamó y me dijo, oye, mira este caso, que no voy a decir cuál es, pero hablamos y yo decía, en ese caso el pain point no es el mismo problema, el problema era como una lejanía con la tecnología, pero eso no es el pain point es, puta, yo no estoy vendiendo nada hoy, ¿sí? Entonces no era el mismo problema. Entonces, hay veces es el mismo y veces no, digamos que eso no es una regla de oro. Gracias. Y una cosa que también es importante entender es que las estrategias no son un formato rígido que uno sigue, o sea, lo que dice Juan Pablo, ¿no? Hay que devolverse a veces, hay que reevaluar una cosa, el hecho que haya uno definido una audiencia y si después te das cuenta más adelante en tu investigación que esa no es la audiencia, pues se vale echar para atrás y hacer ajustes, ¿no? Claro. Lo importante de una estrategia es más hacerse las preguntas correctas, en realidad. Ujú. Por eso me parece tan importante. Este ejercicio que estamos haciendo me ha parecido chévere, que es no tratar de enseñar toda la estrategia en una sesión, sino una pregunta por sesión. Me ha parecido como, a mí por lo menos, como ilustrativo. Creo que me ayudaría si fuera estudiante, para ir poco a poco, digamos, paso a paso. Pero no sé si a ustedes les esté sirviendo para algo o solamente les está quitando tiempo para ir a comer. Bueno, ¿alguien más tiene otra duda o un comentario de los 60 que hay? ¿Qué opinan? ¿60? ¿Todavía Hay hay 60. 60? Sí. Yo opino que realmente sirve un montón, porque incluso hay temas temas y conceptos que pues Juan Pablo ha mencionado que no nos han enseñado en 8 semestres de la carrera. Entonces sí, de verdad ha sido demasiado fructífero, la verdad. Pues me alegro que te sirva. A mí, de verdad, me alegra. Y lo que pasa es que, claro, pues es que criticar a los profesores también es fácil desde mi punto de vista. Yo creo que no, yo creo que, pues, tomarlo como una adicional que me parece chévere, ¿no? Yo le decía a Juan Carlos Pedreros, que no sé si está todavía o se fue a comer ya. Juan Carlos ya se vio haber ido. No, no, yo estoy acá. Ah, bueno, Juan. Yo le decía a Juan que me gustaría mucho dar clase el próximo semestre, pero por este medio. Me parece chévere. Tengo que aprender y tengo que esforzarme para aprender más de cómo hacer una clase entretenida por este medio. Pero me parece chévere, además que sea una clase abierta para que puedan entrar todos los alumnos que quieran, de primero a último semestre, pero no sé cómo organizar eso bien, Juan. Pero me parecería chévere porque me parece que si algo puedo aportarle yo a los alumnos es como la claridad conceptual de muchos años de haber manejado, yo creo que, hijo de madre, pues marcas en todas las categorías. Yo no me acuerdo una categoría donde yo no haya manejado marcas, man. He manejado cervezas, he manejado gaseosas, he manejado carros, he manejado detergentes, jabones, champús, bancos, seguros, yo creo que todo, fundaciones,
campañas presidenciales, campañas a la alcaldía, creo que de todo. Entonces me parece chévere porque me parece que eso le da a uno un espectro interesante de la realidad. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Yo ¿No? tengo una pregunta, qué pena. La próxima vez voy a traer un whisky o una o vino, pero no me van a acusar en la universidad porque van a decir este decano es un alcohólico que toma whisky. Dale. El problema es que ¿Puedo no puede preguntar algo? compartir. Un momento. Judith. Sí, mira, lo que pasa es que tú explicaste lo de los ejes y pues yo nunca había escuchado nada de los ejes y pues tú dijiste como, bueno, hay que hacer 3. Entonces, en esos 3 ejes, uno determina, en los 3 ejes de segmentación, uno hay exactamente 2 ejes. En esos 2 ejes, uno exactamente qué determina, o sea, como las características generales de mi público o del público al que estoy interesado y luego sí me dirijo a hacer los clusters y No todo del el público que estás interesada, sino del público de la categoría, del mercado al cual vas a hablar. Digamos, ¿cuáles son los ejes que más determinan ese mercado? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en margarinas, una vez hicimos un ejercicio mundial también. Hace muchos años yo manejaba, eso fue en otra vida, eso fue hace como 20 años. Yo también fui el director global de cuenta de margarinas de Unilever. Y teníamos 2 ejes, uno que se llamaba health o salud en un extremo y en el otro se llamaba taste, sabor. Y si era así, espérate un momentico, espérate, me acuerdo. Sí, taste y health. Y en el vertical pusimos arriba for me y otro for others. ¿Por qué para mí y por qué para otros? Si uno dice, no, la margarina es de hogar. Porque en ese momento, hace 10 años o 15 años, hace muchos años, hace más, hace como 17 años. En ese momento, en Europa había mucha gente que vivía sola, y como esto era la dirección global, entonces en Europa mucha gente ya vivía sola. El 60% de los hogares en Europa eran de una sola persona. En cambio, en Latinoamérica, en ese momento por lo menos, el 80 y pico % de los hogares tenían 4 personas o más. Entonces decíamos, cuando uno determina el segmento, la forma como segmento globalmente, decíamos, for me, o sea, para mí, era todo un segmento. Y yo ¿qué buscaba? ¿Busco más salud o busco más sabor? Y en fin, porque era como, ¿qué busca la gente en esta categoría, en este mercado? Y después nosotros definimos, y ahí dentro de todo ese mapa, Unilever, que es una compañía que tiene 20 marcas de margarinas en el mundo, decidía dónde había huecos para poner las marcas. Entonces decía, en For Others y sabor, ponía Rama, por ejemplo. Margarina Rama, que en su momento, yo no sé si todavía exista Rama para untar. Sí. Sí. Ok, entonces poníamos Rama y era For Others, o sea, para la familia. La mujer la compra no para ella, sino para la familia. Y sabor, entonces ahí estaba Rama. Después había una que era For Others, pero Health, salud. Y ahí poníamos una que se llamaba Blue Band. Y Blue Band era una margarina que también la mamá compraba para su familia, pero pensando en la nutrición de los hijos. Entonces no era ni siquiera salud, sino nurturing, nutrición. O sea que ahí se pondría la competencia para luego ubicarme dentro de ese segmento. Claro, tú deberías poder poner la competencia. Si está bien hecho el cuadro, deberías ponerlo. Después en el segmento For Me y Salud, poníamos una que se llamaba Becel, que la vendíamos en Europa, en Holanda y en Alemania. Y Becel, él tenía un beneficio de muy poquito colesterol, de manera que ayudaba al corazón. Entonces se llamaba Becel, era For Me y Health. Hicimos una campaña muy linda. Era para Holanda la campaña. Era para Holanda, pero la hicimos con la agencia de Brasil. El eslogan era, mi corazón late más fuerte cuando te ve. Era muy emotiva, muy linda.
Y empiezas a encontrar marcas por todos lados, empiezas a encontrar segmentos o posiciones dentro de ese cuadro por todos lados. Si quieren la próxima sesión, si les parece, yo busco esos ejemplos o los escribo y se los muestro, que me parece que de pronto con ejemplos es mejor. ¿Les Sí. parece? ¿Sí? Porque las preguntas están buenas y me parece que no deberíamos seguir adelante simplemente por llenar clases y clases, sino que uno al final diga, ah, ya sé cómo se hace una estrategia. ¿No? Bien. Sí, me parece bien, sí. De una. Listo. Gracias, no. Yo recojo aquí parte de los temas, ya que hoy tuve la clase de Planner y bueno, gracias por la clase porque todos mis alumnos están conectados acá. Básicamente desde Planner el foco de audiencia pues es lo más importante, el consumidor es el foco de un Planner más que la estrategia creativa y más que irse al tema de cuentas, ¿no? Entonces, recojo también parte de las dudas porque con esto puedo profundizarles mucho más en la parte de planeación con el Planner, ya que hemos visto tanto el tema de investigación, cómo llevarlo el consumidor a una estrategia. Y bueno, me encantó la charla. Muchas gracias. A ver, y si salen dudas, y si salen cosas contradictorias, también está bien. Estas carreras, cuando uno estudia publicidad, uno tiene que estar dispuesto a que haya cosas que no necesariamente son iguales todas. Digamos, no estamos estudiando ingeniería en donde siempre... La fórmula es la misma. Sí, la elasticidad de los metales tiene que ser calculada de la misma manera. Eso no es que uno se ponga a inventar. Venga, a mí me parece... O medicina. Eso deberían decirlo en primer semestre. ¿Cómo, perdón? Eso deberían decirlo en primer semestre, el primer día cuando uno llega. Lo digo. Porque normalmente cuando uno, y siempre lo digo, cuando uno estudia medicina, pues no es que venga a ver, a mí me parece que el hígado debería quedar en la derecha. Pues no, huevón, el hígado queda donde queda el hígado. No, es como, macho, como que hay carreras que tienen unas verdades absolutas. Sí, acá no hay absolutos. Hay otras como la publicidad que no necesariamente. Y me parece que cuando uno es un buen publicista tiene que estar siempre dispuesto a manejar esos márgenes y tomar decisiones uno, que es lo que me parece a mí que hace más linda esta profesión, que es encontrar salidas y encontrar recursos pues distintos, que hacen que todo sea, que el punto de vista a veces sea más importante. Entonces, eso no está mal, a mí me gusta que haya puntos de vista diferentes. Me gusta, de hecho, Adriana Pineda, que es como mi compañera es casi que mi pareja profesional en realidad, igual que Andrés Norato. Peleamos todos los días, peleamos mucho y no nos ponemos de acuerdo en muchos conceptos. La semana pasada tuvimos una discusión si eso era, no me acuerdo, la visión de la marca o el leitmotiv de la marca. Y yo decía, pues Adri, me da lo mismo, llámalo como tú quieras, para ella es importantísimo. Probablemente ella esté en lo correcto y yo no sé, pero al final estas carreras tienen un margen y en ese margen, en donde no está escrito todo en blanco y negro, en ese margen está el talento. Y eso es lo que hace que haya mejores o peores publicistas. Ese margen es buenísimo que existan. ¿Sí? Es buenísimo. Porque hacen mejores campañas o peores campañas. Ustedes han visto campañas de Ortica de todo esto de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Han visto? Sí. Todos los comerciales son iguales. Sin embargo, hay uno, ya sé que están mamados, son las 8:40, yo siempre hablo más de lo que debería, qué pena con ustedes. No, la clase va hasta las 9, don't worry, tranquilo. Bueno, entonces les quiero mostrar dos cosas. No las tengo aquí, pero Paula, yo no sé cómo hacer para mostrar esto que quiero mostrar. Pero quisiera que vieran dos comerciales de la pandemia que me han parecido fuera de la normación de Colombia. Y los dos son de hablando del talento, de dos publicistas que yo creo que son los mejores que hay en el mundo. Entonces está Raposo, ¿se acuerdan de Raposo? Y de Raposo hablando del... Deja que vaya el peine.
hizo un trabajo para Bankinter muy lindo. Pues les quiero mostrar uno de Facebook. Micrófonos, porfa. Les quiero mostrar uno de Facebook que hizo el que yo creo que es el mejor publicista del mundo en este momento, que se llama David Droga. David Droga. David Droga tiene una agencia que se llama Droga 5. ¿Yo les hablé de esa agencia o no? No, yo no te he escuchado hablar de droga acá. ¿No? No. Sí, hace 2 ¿De sesiones. droga, Paula? De drogas no. Yo no sé si hablaste de Droga 5, pero bueno, ahí dicen que sí. David Droga. Bueno, Droga 5, Droga 5, Voy a digamos, buscar. es lo que yo creo que, bueno, fue catalogada hace una semana como la mejor agencia de la década. Y David Droga, que es el dueño de esa agencia, es un genio desde mi punto de vista. La agencia se llama Droga 5 porque eran 5 hermanos y la mamá les marcaba el saco para ir al colegio, como droga 1, droga 2, droga 3, droga 4 y droga 5, y él era el menor, entonces era droga 5. Entonces, en honor a la mamá, bautizó su agencia Droga 5, que es una cosa muy linda. Pero, fíjense este comercial que él hizo de Facebook. No sé quién lo pueda poner. ¿Tú lo puedes poner, Paula, con audio? ¿O no? Perdón, ya voy, un segundito. Espérenme. Porque ese comercial, si ustedes se fijan, les voy a empezar a describir. Tiene las imágenes típicas de todo esto que nos está pasando. Entonces busca una cosa que se llama Facebook Faces, caras. Ah, sí, esta. We're never lost, ahí estaba. We're never lost if we find each other. Tú no lo pongas, pon pausa. Claro. Déjenme decirles una cosa. La genialidad que tiene esto son las mismas imágenes que tienen los demás comerciales. Pero fíjense en la narrativa, ojalá entiendan bien inglés porque es una cosa alucinante, es una poesía pura, es alucinante lo que dice. Segundo, fíjense en el ritmo que le pone al comercial. No es el típico ritmo que le ponemos a todos los comerciales en Colombia con el mismo locutor que habla así, como nos veremos algún día, volveremos a estar, ay, que es insoportable. Fíjense el locutor que cogió, que es una mujer, es una cantadora, que es una rapera, y como narra el comercial con la intención, que es totalmente distinto. Y la relevancia que tiene esto para Facebook, porque al final lo que dice es faces, caras. Nosotros, los seres humanos, estamos más tranquilos cuando vemos caras. Estamos más felices cuando vemos caras. Y al final dice, nunca estás perdido si encuentras a los demás. Entonces, el mensaje es poderosísimo, es súper relevante para la marca, el cliente es Facebook. Habla de las caras, pero las imágenes son las mismas que tiene todo el mundo, todos los comerciales, pero las unió de una manera distinta, con una narrativa distinta y con una relevancia para la marca que lo está haciendo, que es alucinante. Para mí esto es una obra de arte de la publicidad en este momento, por la relevancia, por la fuerza que tiene, por lo que dice, pues porque es Droga 5 además, que es una cosa fuertísima. Entonces si quieres, dale, Paula, ponle audio y todo. No sé si se puede con audio. Súbele. ¿Ahí escuchan bien? No sube más. Es todo el volumen que tiene. Entonces empieza lo de ceros otra vez, porfa, el comercial. Díganme si lo oyen bien. Sí. Listo. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Oh, here we are, dancing in the rumbling dark, so come a little closer. Give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. We're working every dread day that is given us, feeling like the person people meet really isn't us, like we're gonna buckle underneath the trouble, like any minute now the struggle's gonna finish us. And then we smile at all our friends. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces.
I love people's faces. Buenísimo. A mí me parece una cosa, si lo pueden mirar para que el audio suene, suene bien en sus casas, si lo pueden oír en sus casas, es maravilloso. Les voy a dejar el link ahí en el chat. Ok, porque óiganlo y traten de oír muchas veces el texto, está bien escrito, es una poesía, es una cosa alucinante. Entonces no es solamente decir, pronto nos veremos y estaremos todos bien, ¿no? Es como una cosa, está muy bien escrito. Y el otro que quiero que vean, busca Bankinter. Bank, como se escribe en inglés, con K, Inter, Bankinter, todo seguido. Y se llama Billetes, creo. Acá está, billetes de anuncio. Miren, este es de Raposo, este que van a ver ahora es de Raposo, el argentino que les mostré. Él escribió la canción y la canción se volvió famosa en España, pero miren la idea que tuvo para que vean comerciales de pandemia bien hechos. Pon este, por favor. Y la música la escribió él, digamos, ¿no? Espérenme un segundo. Dicen que la materia... Momento. Dicen que la materia prima de un banco es el dinero. Para Bankinter es la confianza. A simple vista el dinero es dinero, y nada más que eso. Pero en momentos como este, los bancos deberíamos verlo como lo ve la gente. Porque cuando uno se acerca, empieza a ver otras cosas. Dicen que el mal tiempo buena cara, que he salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, esto no es nuestro destino, lo importante aquí es que nadie se quede por el camino y volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana, de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con verbenas en las plantas y brindar por esos días que nos quedamos en casa. En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará y que estaremos contigo y con los que crean empleo. Por eso aplazamos el pago de capital de las hipotecas, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno, y daremos aún más tiempo a los que más lo necesitan. Flexibilizamos las condiciones de ingresos de los clientes de nuestras cuentas de autónomos y nómina, para que sigan accediendo a todos sus beneficios. Y además, mantenemos el compromiso de darte más que nadie por tu confianza, hasta un 5% TAI en el primer año y sin comisiones. Porque si algo es importante para ti, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. ¿Qué tal eso tan maravilloso? ¿No les parece una obra de arte también? Es como una idea simple con un insight y un pain point ahí clarísimo y es, puta, vemos el dinero como lo ves tú. Es como, es una cosa muy fuerte. Me parece que es una genialidad también. Nada. Bueno, yo ya no tengo nada más que decir. Ahora sí quiero irme a comer y a tomarme un vino. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Se me olvidó preguntar, ¿hay gente, cómo se llama? Andrés, invitados suyos? Hola, Juan Pablo. Sí, correcto. Nosotros extendimos la invitación a través del call center a los aspirantes al programa, pero aquí por encimita viendo nombres, pues no sabría quién es quién. Bueno, no, estaba Majo estaba, ¿no? Majo es bueno. la persona que está ayudando con todo el Majo, proceso sí. de captación de los estudiantes y envía los correos y está pendiente de todo el proceso. Bien, Ella bueno. estuvo conectada, sí, ahí está. Nos vemos el jueves entonces con la otra charla que es con Andrés Norato. ¿Listo? Listo. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Juan. Gracias. Muchas gracias.